Pues bueno, presento las dos ponentes, son Elvira y Eva, que estudiaron Ciencias del Mar en la Universidad de Cádiz y pues fueron amigas entonces y sus vidas se han ido haciendo así un poquito, ¿no? Han ido juntándose y separándose a lo largo del tiempo por toda la península. Eva, que es la que tenéis en pantalla, realizó su tesis doctoral sobre la ictiofauna del intermareal rocoso en la Universidad de Cádiz, mientras Elvira, que la veréis ahora que la tengo por aquí, hoy se va a asomar en un momentito, se especializó en ecología del plancton en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Elvira ha compaginado su faceta académica con la conservación marina en ONGs y fue responsable de divulgación durante la reforma de la política pesquera común del 2009 al 2011 en un proyecto europeo. Lleva desde 2014 trabajando para el sector pesquero profesional en la Organización de Productores Pesqueros de Almería, donde es la responsable de proyectos, y combina gestión pesquera con divulgación. Y además colabora con la UAL en proyectos conjuntos. También forma parte de la Asociación de Mujeres de la Pesca de Almería, Galate. Y Eva, la que tenéis en pantalla, tiene una amplia experiencia en investigación marina y ha participado en numerosas campañas oceanográficas, tanto en el Mediterráneo como en el Cantábrico. Ha trabajado durante 8 años en la red de información y muestreo del Instituto Español de Oceanografía y es experta en zoología, biodiversidad marina y selectividad de artes de pesca. Actualmente trabaja en el grupo de descartes del Instituto Español de Oceanografía en Vigo y lleva a cabo un proyecto de divulgación y participación ciudadana. Y empezamos la charla que se llama Pescamos y comemos una biodiversidad. Espero que la disfrutéis. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias, Fran, por la presentación, muchas gracias por asistir. Voy a ser muy breve porque al principio esta charla la ideamos más como diversidad pesquera, que es el terreno en el que yo ahora mismo me muevo, pero se nos ocurrió que siendo el AmBioBlitz muy centrado en lo que es la biodiversidad, y teniendo yo como muy buena amiga a Eva Velasco y con todo un bagaje, experiencia y pasión que sigue teniendo por nuestro gran azul, era una oportunidad de oro para mover el título y en vez de diversidad pesquera, centrarlo en biodiversidad marina. Creo que es una gran oportunidad porque en ciencias ambientales aquí en la Universidad de Almería tal vez no se profundice mucho en esta materia, ¿no? En la biodiversidad marina, zoología marina se da, pero tal vez menos que lo que nosotros vimos en ciencias del mar. Y entonces va a ser Eva la que lleve la voz cantante, nos podéis hacer las preguntas que consideréis. Yo suelo participar con la universidad en otro tipo de actividades, o sea que la parte de diversidad pesquera se puede profundizar en cualquier otro momento. De todas formas, antes de dar paso a Eva, sí que quería hacer dos cosas. Por un lado, agradecer a Salva, patrón de la embarcación Paco y Antonio, porque ayer me regaló un muestrario de bichitos que tenemos en nuestras costas, para que pueda estar aquí hoy como ejemplo táctil de lo que va a contar. Y luego ya comentaros que del 2000 al 2010 existió un proyecto, Censo de Vida Marina, Census of Marine Life. Fran habrá puesto en el chat el link donde podéis profundizar y os animo además a que la visitéis. Es un proyecto referente a escala mundial porque durante 10 años combinó a un total de más de 2.700 científicos de más de 80 países trabajando juntos. Se hicieron más de 540 expediciones, un presupuesto enorme. A raíz de ahí se han sacado nuevos mapas de la National Geographic, se han sacado documentales, incluso la película documental Océanos de Jacques Perrin está basada en todos estos proyectos de descubrimiento. Hay muchísimos recursos a disposición de todo el público, algunos más específicos de académicos, otros más divulgativos, y se subdividió en proyectos a escala mundial, algunos pues, de grandes predadores, otros de montañas submarinas, de zooplancton, del océano Antártico, del Ártico, de los márgenes continentales, de las barreras de coral. Entonces, con calma y en ese link podéis encontrar mucha información en Google. Fue un proyecto de referencia porque salieron de ahí descubiertas muchísimas especies marinas que eran totalmente desconocidas y casi inimaginables hasta entonces. Ya sin más, doy paso a Eva, que tiene un montón de cosas que contarnos y que mostrarnos, y esperamos vuestras preguntas o el debate. Muchas gracias a todos. Gracias, Elvira. Bueno, voy a pasar a compartir la pantalla porque creo que es mejor que veamos las cosas
además de contarlas. ¿Me confirmáis que se ve bien? Sí, se ve bien, perfecto. Vale, pues entonces empezamos ya, para no perder tiempo y que no nos quedemos sin tiempo al final para poder hacer las preguntas que habíamos dicho, pues como os contábamos, queríamos Elvira y yo, después de haber estado hablando las dos, ¿no?, darnos como un chapuzón por la biodiversidad marina del Cantábrico y de Almería, ¿no?, de un poco poder ver qué es lo que encontramos en nuestros fondos. Entonces, bueno, ¿de qué es lo que vamos a hablar? Pues biodiversidad, cuando pensamos en biodiversidad, básicamente lo que tenemos que pensar es en los diferentes seres marinos que vamos a encontrar en el océano, ¿no?, desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces, hablaremos de peces, hablaremos de cefalópodos, de crustáceos, de otros invertebrados, pero también hablaremos pues de cetáceos, de tortugas, de aves, o sea, todo lo que encontramos en el océano. No me voy a centrar en virus y bacterias porque eso ya se me sale mucho y sale como un poco de la charla, pero sí que me gustaría que vierais esos organismos que están más a nuestros ojos, ¿no?, y que a veces un poco se nos escapan también. Todas las especies que vamos a ver aquí son especies, todas las fotos que vais a ver son fotos que se han tomado en el Cantábrico, ¿vale? Entonces, quiero que seáis conscientes de que todo esto son especies que realmente habitan aquí. Tenemos que decir que la biodiversidad marina en la península es muy, muy alta, tenemos una riqueza de aguas buenísima y, bueno, aunque la inmensa mayoría de las especies, las especies propias, digamos, de nuestra zona marina, es más bien especies de aguas templadas, sin embargo, según la zona, pues también tenemos otras especies, ¿no? En la zona del Cantábrico, por ejemplo, hay algunas especies que son más boreales, es decir, que vienen más de la zona más del norte. Hay otras especies que son como más australes, que vienen más de la zona más africana. Luego hay muchas especies que migran y hay muchas especies invasoras también, ¿no? Ese problema, por ejemplo, en el Mediterráneo, bien sabéis, que cada vez es un problema más importante. Entonces, al final, todo esto lo que se traduce es que hay un montón de biodiversidad en nuestras costas que, desde luego, tenemos que intentar proteger a toda costa y que la mejor manera de protegerla es, primero, conociéndola. Entonces, bueno, ¿cómo estudiamos la biodiversidad marina? Como os había comentado al principio, realmente yo trabajo en el Instituto Español de Oceanografía y buena parte de los estudios que se realizan, pues su objetivo es precisamente estudiar esa biodiversidad. Claro, entenderéis que estudiar la biodiversidad marina no es tan fácil como a veces estudiar en tierra, porque simplemente por el hecho de lo que es el mar es complicado realizar estos estudios, ¿no? Entonces, según las especies que vayamos a estudiar, se muestra de una manera o de otra. Si queremos ver cuáles son las especies que hay en el intermareal, simplemente nos podemos acercar a la playa y mirar, ¿no? O sea, con nuestros propios ojos ya podemos ver. Pero si ya queremos estudiar los seres que habitan por debajo de agua, ¿no?, en la zona más del infralitoral o en la zona del circalitoral, etcétera, pues ya tenemos que utilizar otras técnicas. Entonces, por ejemplo, en el infralitoral, los estudios que suelen realizar son estudios de buceo. Pero en zonas en las que ya ni siquiera se puede bucear, pues lo que tenemos que realizar son pescas o utilizar robots submarinos de tal forma que podamos coger esas muestras que nos interesen. Para estudiar el plancton, por ejemplo, pues lo que utilizamos son redes de plancton. O sea que son diferentes técnicas que hay que utilizar para poder ir precisamente a estudiar esos organismos que nos interesan. Realmente es un medio muy complejo y por eso precisamente se conocen muy pocas especies de todas las que se imagina que habitan en el océano. Además, claro, nosotros realizamos campañas que son puntuales en el tiempo. Pues no lo sé, por ejemplo, yo voy mucho a la campaña de Mersales, que se tiene lugar en octubre, cada año en octubre, ¿no?, en el mes de octubre. Pero luego el resto del año pues no se muestrea en esa zona. O, por ejemplo, en el Mediterráneo, pues se tiene la MEDITS y entonces se muestrea la MEDITS y es en el mes de mayo, junio. Después de eso no hay ese seguimiento, ¿no? Entonces, a veces, aunque podemos extrapolar ciertas cosas, no estamos viendo en tiempo real qué es lo que pasa. Y tiramos, pues, también de otra fuente, como pueden ser los datos de Ciencia Ciudadana.
Os quería presentar el proyecto en el que estoy trabajando ahora. Uno de ellos es el proyecto Diversimar, que es la red de observación de la biodiversidad marina y pesquera de Galicia y el Cantábrico, que empezamos el año pasado y que, bueno, os animo a que sigáis en las redes sociales porque puede que sea de vuestro interés, aunque no sea de vuestra zona en la que estáis viviendo, pero sí que puede que sea de vuestro interés porque, bueno, pues tiene algunas especies que son similares a las vuestras. Nosotros en el proyecto estamos desarrollando, porque poco a poco vamos cada vez añadiendo más especies, tenemos un catálogo de especies para ayudaros a identificar las especies que habitan en la zona, ¿no? Como os comentaba, hay muchas de las especies que tenemos que son comunes en el Cantábrico y en el Mediterráneo. Hay otras que no, pero hay muchas que sí. Entonces, creo que os puede servir como herramienta para buscar de vez en cuando, ¿no? Luego también tenemos un visor web de especies que lo que va a hacer es darnos una visión de cuál es la distribución de las especies en el área de estudio. Realmente estos datos, estos mapas vienen gracias a los datos que tenemos de las distintas campañas del oceanográfico. Luego estamos también creando guías de identificación para ayudaros con la propia identificación. Y luego tenemos un programa de participación ciudadana en la que pedimos a la gente que sean nuestros ojos, ¿no? Igual habéis escuchado hablar de otros programas de participación ciudadana, por ejemplo, en el Mediterráneo. Realmente hay otros programas, como puede ser el de observadores del mar, del CSIC. En nuestro caso, bueno, pues actuamos solamente en el Cantábrico y en el Mediterráneo, pero eso, lo que intentamos es que los ciudadanos sean nuestros ojos y estén en esos momentos que nosotros no podemos mostrar, pues estén ahí para ayudarnos un poco a completar este puzzle y poder entender bien cuál es la distribución de las especies, si se están produciendo cambios o no en el medio, etc. Una vez dicho esto, empezamos un poco nuestro viaje hacia las profundidades, como me gusta llamarle, ¿no? Vamos a empezar hablando de la zona más costera, más litoral. Vamos a bajar por lo que es por el fondo del océano hasta lo que son las llanuras abisales y luego, para terminar la charla, vamos a volver a la parte oceánica para ver cuáles son las especies que viven un poco por toda la columna de agua, ¿no? Es importante que sepáis que la distribución de las especies varía mucho con la profundidad y con la naturaleza del sustrato. No es lo mismo las especies que viven según las zonas más litorales que las especies más profundas, y ahora veremos cómo cambian. Y luego, por otro lado, hay especies que son más propias de sustratos duros y otras que son más propias de sustratos blandos. En general, cuanto más compleja es una zona, cuanto más heterogénea es una zona, normalmente mayor biodiversidad tiene, ¿no? Eso en términos generales. Entonces, empezando por la zona más litoral, os diré que, bueno, yo sé que ahí en Almería pues no tenéis grandes mareas como nos ocurre en el Atlántico en general, ¿no? En el Cantábrico se notan mucho las mareas y en el Golfo de Cádiz también. Sé que ahí no, pero en cualquier caso sí tenéis también, ¿no? Una zona supralitoral y una zona infralitoral. Realmente estas zonas litorales lo que están definidas por los niveles de marea, que pueden ser más grandes o menos grandes según la zona en la que viváis, pero realmente, bueno, pues estas zonas están influenciadas por la luna, ¿no? Ya sabéis que la marea son esos niveles que alcanza el agua 2 veces al día de marea alta y 2 veces al día de marea baja. Entonces, hablaremos primero un poquitín, lo voy a pasar muy rápido porque sé que para vosotros esta zona igual es menos importante. Hablaremos un poquito del supralitoral, un poquito de la intermareal y luego ya nos metemos de lleno en la zona infralitoral. Pues lo primero, deciros eso, que la zona supralitoral es simplemente la zona a la que llegan solamente las salpicaduras de agua. En esta zona hay relativa poca biodiversidad. Al final son especies que viven ancladas a las rocas, a las que llega solamente agua y se está en condiciones muy inhóspitas, y entonces por eso vamos a encontrar especies como líquenes, como balanos, como lapas y tal. Pero nos vamos a quedar un poco con esta imagen de que no
no es una zona de una gran riqueza a nivel especies como vamos a ver en otras zonas, ¿no? Si bajamos un poquito, nos vamos a las playas arenosas. Las playas arenosas es un poco lo mismo. Tenemos un montón tenemos esta arena que tiene mucha sal, que se queda inundada a veces no, y que al final tiene unas condiciones muy, muy duras, ¿no? Entonces, cuando realmente miramos qué biodiversidad tiene, pues vamos a encontrar pulgas de mar, vamos a encontrar poliquetos y vamos a encontrar aves marinas que van por ahí, pero no vamos a encontrar una gran riqueza. Sin embargo, una vez que tiramos hacia estuarios, marismas y rías, vamos a encontrar que la cosa ya cambia un poco. ¿Por qué cambia un poco? Porque nos vamos a encontrar algo que ya veis en la foto rápidamente, y es que nos vamos a encontrar pues, muchas algas. Las algas son un elemento fundamental que nos va a permitir pues, fijar sustrato, y además va a servir pues, no solo de alimento, sino de refugio para muchas de las especies que habitan en las zonas. Entonces, aunque, como os comentaba al principio, vosotros no tenéis esas grandes llanuras cuando baja la marea, como ocurre en Galicia, esta foto, por ejemplo, se ve muy bien, de estas mariscadoras que viven gracias a la riqueza de las zonas. Bueno, pues son zonas que tienen muchos bivalvos, tienen muchas almejas y demás, tienen cangrejillos, y bueno, pues son zonas que al final ya vemos que son mucho más productivas que las playas de arena, por ejemplo. Si nos vamos al intermareal rocoso, que es una zona mucho más heterogénea, pues os podréis imaginar, como os comentaba al principio, que cuanto más heterogénea es una zona, mayor va a ser la biodiversidad. Entonces, aumenta todavía más la biodiversidad que estábamos empezando a ver, que ya era bastante productiva. ¿Qué es lo que volvemos a observar en estas zonas del intermareal rocoso? Pues fundamentalmente volvemos a observar que también hay algas. Hay algas que van a servir tanto de alimento como de refugio para muchas especies. Además, en el intermareal a veces, cuando baja la marea, pues encontramos charcas mareales que sirven realmente de un hábitat muy concreto para especies intermareales. Nos encontramos, además de las especies que vimos antes, nos vamos a encontrar polipelacóforos, vamos a encontrar percebes, vamos a encontrar camarones, erizos, anémonas, vamos a encontrar muchos poliquetos, y luego vamos a encontrar peces propios de esa zona. Peces como blénidos, como góvidos, son peces que están acostumbrados a soportar temperaturas muy altas en verano, porque las pozas se calientan con el sol, y muy bajas en invierno, porque realmente ese viento va a producir que estén más frías las pozas, y son especies que son muy específicas de esta zona, ¿no? Si seguimos bajando un poquito, perdonadme que voy un poco rápido, pero es que quiero que nos dé tiempo un poco a todo, seguimos bajando hacia el infralitoral. Como os comentaba, esta zona ya no se puede estudiar simplemente observando, como pasaba en las playas o en el intermareal rocoso, sino que ahora mismo ya la forma que tenemos para estudiarlo es buceando. El infralitoral, que es la zona que ya está por debajo del nivel de marea baja, es ya una zona con una riqueza espectacular. ¿Qué es lo que solemos encontrar? Encontramos bosques de algas, encontramos praderas de fanerógamas, encontramos zonas de mar, encontramos gorgonias. Son todo, como vemos, organismos estructurantes que de nuevo van a suponer tanto alimento como refugio para muchas de las especies que habitan en él. Además, ¿qué es una de las cosas fundamentales de esta zona? Es precisamente que llega la luz, ¿no? Llega la luz, y entonces estas plantas y estas fanerógamas pueden vivir ahí. La luz que nos va a proporcionar colores. Realmente es una zona que está llena de color. A veces, aunque en el Mediterráneo estáis más acostumbrados, la imagen que tiene la gente es que el Cantábrico es una zona como muy oscura, con muy pocos colores, que al final los colores están como en la zona tropical, digamos. Y no es cierto.
colores hay en el océano y sobre todo hay muchos colores en la zona a la que llega la luz, que es donde tienen que llegar. Aquí vemos pues nudibranquios como este, que al final lo que nos está diciendo es cuidado, no me comas. O sea, los colores nos están dando información, para bien y para mal, o sea, para decirme no me comas o para decirme, oye, estoy preparada para reproducirme, que eso también ocurre, por ejemplo, con las sepias, con los pulpos, ocurre con muchas de las especies que vemos aquí. Vemos que hay estrellas de mar que son de colores muy vivos, vemos que hay oroturias, que hay erizos. A lo mejor, Elvira, ahora puedes enseñar alguna de las especies que tienes por ahí, que tienen colores muy vivos, como la estrella que habías traído, la Echinaster. Sí, ahora mismo estoy mostrando la estrella de mar, también la doncella y también el rascacio, que tiene coloritos bastante animados. Vale. Pues como os comentaba, además de dar esos avisos de hola, estoy aquí, hay algunas otras especies que son todo lo contrario. Hay especies que lo que quieren es esconderse. Entonces, lo que hacen... Bueno, en este caso en concreto vemos aquí el gallano, por ejemplo, que es como una especie que llama mucho la atención y que tiene esa información de reproducción, ¿no? Pero si vemos, hay especies como son los lenguados o como son los peces araña, etcétera, que lo que hacen es todo lo contrario, es decir, oye, voy a hacerme lo más invisible posible para no ser comido o para comer, porque a veces también... claro, estando en una zona que se ve todo tanto, pues o tienes un color muy llamativo para quitarte de en medio o tienes un color suficientemente parecido al fondo como para desaparecer, ¿no? Y ser más efectivo o más eficiente, pues cazando y escondiéndote. Si seguimos un poco bajando en nuestro viaje hacia las profundidades, vemos la siguiente fase sería el circalitoral. El circalitoral está ya en el momento en el que ya no hay luz, en el momento en el que ya no llegue la luz y entonces ya no hay algas porque ya no se puede producir la fotosíntesis, llegamos al circalitoral. Aquí ya normalmente no se puede bucear y normalmente ¿cómo lo estudiamos? Pues como os decíamos antes, mediante pescas o bien mediante robots submarinos. En el circalitoral, fundamentalmente, aparecen las especies comerciales que todos conocéis. La merluza, los rapes, la bacalaílla. Los gallos sé que no son muy del Mediterráneo, pero bueno, hay otras especies, ¿no? Son especies comerciales que viven normalmente asociadas a esa zona de plataforma y que se captura con diferentes métodos, ¿no? Entonces, veis que hay muchísimas de las especies que se capturan aquí que son comunes a las que tenéis vosotros en la lonja de Almería. Luego, bueno, también se capturan, pues, también estrellas de mar, otros invertebrados, otras gambas, otros crustáceos y demás. Pero si os dais cuenta, los colores ya son diferentes. Tanto en el caso de los peces como en el caso de los invertebrados, estamos hablando ya de especies que son como mucho más pálidas, podríamos decir, ¿no? Y es que ya ha llegado a una zona que hemos dicho que la luz ha desaparecido. O sea, ya no hay esa luz que había en el infralitoral. Entonces ya lo que son los colores no nos da esa información, no nos da información útil como les pasaba a los animales de la otra zona. Si seguimos bajando aún más, cuando ya cada vez hay menos luz, nos vamos a encontrar con una fauna quizás más desconocida, pero que vive también en nuestras aguas, ¿no? Nos encontramos con esponjas. Las esponjas son elementos estructurantes. Al final van a hacer la misma función que tenían las algas en la zona fótica, en la zona que llegaba la luz, pero en esta zona, como ya no se puede producir la fotosíntesis, pues tenemos esponjas que nos sirven, como os comentaba, de refugio, y tenemos corales. Es curioso que muchas veces mucha gente ha oído hablar de la gran barrera de coral, que es muy importante a nivel ecológico, pero no ha oído hablar de los corales de aguas frías, por ejemplo. Los corales de aguas frías son unas especies muy específicas que se dan en zonas muy profundas, con aguas muy frías y que son muy importantes a nivel ecológico, porque
suponen refugio para muchas otras especies y porque son muy frágiles y son especies a las que hay que proteger. Aquí en el Cantábrico encontramos corales blancos, amarillos, corales bambú, corales negros, corales rosas, bueno, de todo tipo, ¿no? Y en el Mediterráneo también hay algunas zonas en las que existen corales de aguas frías. Además de eso, bueno, encontramos pues cangrejos, cigalas y muchas otras especies de crustáceos que encuentran refugio pues en estas estructuras que hemos visto. Encontramos erizos, como veíamos al principio, pero de ya colores muy, muy paliditos. Encontramos también estrellas de mar. Veis que al final, los grupos taxonómicos son bastante parecidos, solo que según vamos avanzando en profundidad, van cambiando un poquito las formas y van cambiando mucho los colores. ¿Qué otras especies nos encontramos a grandes profundidades? Pues nos encontramos, por ejemplo, los calamares gigantes. Los calamares gigantes son alucinantes porque este calamar, en concreto, puede llegar a medir 14 metros. Realmente no se encuentran en muchas zonas del mundo, pero en el Cantábrico tenemos una buena cantera de calamares gigantes. No solo es que haya una especie, sino que incluso hay dos. Está el Architeuthis dux, que veis en la foto. Esta foto es de 2017, si no recuerdo mal. Y luego encontramos también el Taningia danae, que es una especie un poquito más pequeña, pero que es también uno de los calamares gigantes que tenemos en el Cantábrico y que me gustaría destacar aquí que tiene unos fotóforos que son como una especie de faros enormes que le sirven para atraer a las presas y cazar. Porque, como hemos dicho, viven a tanta profundidad que realmente no hay luz. Entonces ellos generan esa luz y atraen a las presas, ¿no? Ocurre lo mismo con algunos peces. Algunos peces que creo que ahora os estará enseñando Elvira, son peces linterna, son peces que tienen, bueno, pues tienen fotóforos también, aunque más chiquititos, en la zona de abajo de su cuerpo y son bastante oscuros por la parte de arriba. De esta forma, además de atraer a las presas, pasan desapercibidos para sus depredadores, porque cuando les miran desde arriba no pueden verlos porque son bastante oscuros y cuando les miran desde abajo, pues les ven porque o sea, no pueden verlos tampoco porque están viendo hacia la luz, ¿no? Están mirando como hacia la luz. Las especies de peces ya de estas profundidades ya tienen unas formas menos familiares para nosotros. Por lo general tienen formas muy alargadas, tienen a lo mejor una cabeza grande y una cola muy fina, no son la típica forma de pez que tenemos nosotros en mente, sino que son especies, pues como veis, ¿no? Muy oscuras, con unos ojos muy grandes, que intentan captar toda la luz que pueden, que intentan nadar así, tienen que aguantar mucha presión de agua. Y luego tienen unos dientes muy desarrollados, como veis. Tienen estos dientes que tienen que aprovechar en cuanto aparece una presa, tienen que aprovechar y no dejarla escapar. Son zonas que son mucho menos productivas y entonces, claro, hay pocas presas disponibles. Entonces, en el momento que aparece una presa, pues no puedes dejarla pasar, ¿no? Una de las joyas que me gusta siempre destacar es el reloj anaranjado que veis aquí. Esta especie en concreto es una especie que está protegida, que podría parecer a priori, bueno, pues una especie así como, bueno, pues normal, pero es que puede llegar a tener más de 150 años, ¿no? Y su talla máxima, que se ha descrito hasta ahora, es de 75 centímetros, y la especie que veis en esta caja de la lonja de Gijón, pues mediría 67-68 centímetros, o sea que prácticamente había llegado al tope de su vida y la encontramos en las profundidades del Cantábrico. ¿Qué encontramos también a grandes profundidades? Encontramos tiburones de todo tipo y volvemos a lo mismo de antes. Seguramente habéis oído hablar del tiburón blanco, porque el tiburón blanco, bueno, pues es muy famoso y de vez en cuando se come a un bañista, pero realmente tenemos tiburones increíbles en nuestras aguas que son grandes desconocidos. Como veis, estos tiburones de profundidad son muy oscuros. Su
son casi todos gris oscuro, negro. Con estos colores lo que intentan es pasar desapercibidos y ser lo más eficientes posibles a la hora de la caza, porque como hablábamos anteriormente, a pesar de estar en el top de la cadena trófica, pues no tienen muchas presas que llevarse a la boca. Perdona, Eva, un segundito. Sí. Estoy mostrando una pinta roja que, aunque es un tiburón bentónico, pero no es de profundidad. Lo que pasa es que se parece mucho a la mocina, que es la prima hermana, y que esa sí que es capturada o habita los fondos con la gamba roja de 800 o 1000 metros incluso, ¿vale? Entonces estoy mostrando esta, que aunque esta no es la de grandes profundidades, pero es que el aspecto es muy parecido, cambia un poco la coloración y luego las características propias de la especie. Sí, pero es cierto que se parecen mucho, las dos son como las primas, ¿no? La prima de profundidad y la prima de superficie, digamos. Se parecen mucho, sí. Y bueno, ya para finalizar, queríamos acabar en la zona pelágica, o sea, hemos ido hasta el fondo, hasta la zona más profunda que podemos ir, y nos volvemos a la zona pelágica, ¿no? La zona de la columna de agua, digamos. ¿Me permite un momento interrumpir? ¿Sí? ¿Sería posible que volvieras a sacar el reloj naranja? Que es que estoy interesado en tomar una copia. Gracias. Sí, vale. Ya está. Es simplemente para... Sí. Muy bien, gracias. Bueno, como os comentaba, en la zona pelágica, cuando se dan las condiciones de luz y de nutrientes, al final conseguimos que haya también plantas. No van a ser algas como las que veíamos al principio, pero son microalgas, son pequeñas células que también realizan la fotosíntesis y que hacen que al final el sistema pues tenga mucha productividad. De hecho, incluso desde el espacio se pueden ver por dónde están, ¿no? Cómo está el océano en cuanto a productividad primaria. De esas microalgas, de ese fitoplancton, pues a veces se alimentan los dinoflagelados. Seguro que habéis oído hablar, aunque no sé si en Almería tenéis muchos episodios de dinoflagelados, pero... Aquí enfrente de la universidad y también en la zona de las jaulas de la piscifactoría que hay entre Almería y Aguadulce suelen suceder episodios de estos de mareas rojas. Pues exactamente es lo que iba a decir, ¿no? Que seguro que habéis escuchado hablar de las mareas rojas y realmente no son más que eso, que blooms, o sea, blooms es como cuando explota de tantas que hay, ¿no? O sea, hay como un crecimiento muy rápido de células de dinoflagelados. Estos dinoflagelados lo que hacen es alimentarse de microalgas y están ahí en el centro. Algunas veces tienen toxinas, otras no. Hay veces que suponen un problema para los humanos, hay veces que no. Pero bueno, os quería traer esto porque a veces nos dejan imágenes tan impresionantes como estas, que esta es, digamos, la noctiluca de día y esta es la noctiluca de noche, ¿no? En las Rías Baixas el año pasado tuvimos muchos episodios de bioluminiscencia debido precisamente a esas mareas rojas y nos dejan imágenes tan impresionantes como estas que al final no dejan de volver a recordarnos lo importante que es la luz y lo importante que son los colores en el océano, ¿no? Una vez que están esas microalgas ahí, hay suficiente alimento como para que el zooplancton, que el zooplancton es de muy diversa índole, ¿no? El zooplancton puede ser desde los copépodos, pasando por las larvitas de los peces, las larvas de los crustáceos, o sea, prácticamente todo en el océano primero pasa por una fase larvaria. Y esa fase larvaria lo que hace es alimentarse primero del fitoplancton. Bueno, los que son herbívoros, claro, los que son carnívoros se alimentan del propio zooplancton y al final, bueno, pues lo que es el medio es un medio muy productivo. Aparecen animales que se alimentan de este zooplancton, como es el caso del pez luna. El pez luna es el pez más grande del océano. Eva, perdona un momento, para avisarte que te quedan 10 minutos, ¿vale? Vale, pues voy súper rápido que si no nos da tiempo a nada. Entonces, el pez luna, que puede, como os decía, es el pez más grande del océano, se alimenta de plancton exclusivamente. Para que os hagáis una idea de lo grande que puede llegar a ser, esto se pescó hace un par de años en el Cantábrico.
Luego también está el tiburón peregrino, que es el segundo tiburón más grande del océano, que habita también en nuestras aguas. Habéis tenido bastantes por ahí también, por esa zona, que también se alimenta exclusivamente de zooplancton. Tenemos las ballenas, tanto la ballena azul como el rorcual, al final son las especies más grandes de animales del mundo y se alimentan también de zooplancton. Y una vez que está ya todo ese sistema pues ahí floreciendo, digamos, aparecen también otras especies, como pueden ser las especies pelágicas que todos conocemos, como boquerón, sardina, estornino o caballa, que también se alimentan de zooplancton, especies que vienen a alimentarse de esos pequeños pelágicos, de esas sardinas, esas caballas, etcétera, como son algunos otros tiburones, tiburón zorro, atunes, peces espada, como son los delfines o las orcas. Y, bueno, pues aparecen también focas, aparecen leones marinos en nuestras aguas. Hay muchísimas especies de cefalópodos que viven en esta zona. Como bien sabéis, hay muchas medusas. Y, bueno, medusas que a veces nos hacen la vida un poco más desagradable. La única medusa que me ha picado en mi vida fue en una playa de Almería, he de decir, hace unos años, pero son muy importantes de cara a la alimentación de las tortugas, especies que están protegidas como la tortuga boba o la tortuga laúd, están por nuestras aguas. Y luego tenemos, pues, como sabemos, peces que vuelan y aves que bucean, ¿no? Como las que aparecen en la pantalla. Y poco más os quería comentar. No sé, Elvira, ¿quieres que ponga la diapositiva de los barcos? Ponla si quieres y hago, nada, menos de un minuto. Simplemente comentaros que el pescador se adapta su actividad y sus aparejos y barcos a la ecología de las especies que capturan. Entonces, no es lo mismo si un pescador quiere ir, bueno, la pintarroja no es una especie objetivo de la pesca, pero bueno, es accesoria. No es lo mismo ir a pescar especies de fondo, ¿no?, que no viven en grandes grupos, sino que son más bien individuos aislados, o querer ir a pescar caballa, que es pelágica, nada cerca de la superficie, que van en grandes grupos, en cardúmenes de muchos cientos o incluso miles de ejemplares. Entonces, el barco y los aparejos también se adaptan un poco a esa diversidad y sobre todo a la ecología de las especies a las que su pesquería va dirigida. No me voy a enrollar más. En esa diapositiva hay en la parte de arriba central un barco de cerco para estas especies pelágicas y en la parte de abajo hay un barco de arrastre y barcos de artes menores. Ya yo creo que es más interesante ver si tenéis preguntas y vemos un poquito por dónde van vuestras inquietudes. Perdón. Adelante, Luis, pregunta. Una cuestión nada más para aquí, porque me imagino es que entra un pelín tarde porque estaba en otro curso. Para aquí de Almería. Pesqué hace un par de años, 3 años por ahí, un Parantias furcifer. Lo digo por si para ir a la universidad interesa el bicho. Pues lo tengo congelado. Por si os interesa. Sí, o sea, todo material que podéis donarlo aquí, eso me toca a mí. Podéis hacerlo aquí al CECUAL, está en el edificio CITE 5 y aquí como tenemos colección de diversidad, si lo traéis lo trataremos y luego cuando abran el museo aquí al lado se podrá exponer. O sea que si todo lo que tengas que quieras donar, lo recibimos. Un día y como sabía que no era de aquí, porque es una especie, se supone que invasora o vete tú a saber, lo congelé y lo tengo ahí metido en plástico congelado hasta ver si algún día me ponía en contacto con alguno de vosotros por si os interesa, si no, pues se tira lo que sea. Nada más. Vale, genial, muchas gracias. Y bueno, yo si nadie pregunta, tengo una pregunta sobre el proyecto Diversimar porque me interesa mucho la participación ciudadana y era preguntar si hay algún tipo de aplicación o inteligencia artificial que permita al ciudadano reconocer la especie, porque entiendo que muchas personas de a pie no saben qué pez está viendo o si tienen que irse a las guías. A día de hoy no tenemos ninguna aplicación de inteligencia artificial en ese sentido. Se está trabajando mucho en ello, estamos trabajando sobre todo de cara a descartes y demás, pero no en concreto
de cara a Ciencia Ciudadana, nosotros en concreto no. Lo que sí tenemos es esa guía que te comentaba al principio, que bueno, es una guía visual y que puede ayudar al ciudadano a través de fotografías a llegar un poco a lo que está buscando. Yo creo que lo estamos mejorando día a día, como te comento, nos faltan algunas especies, pero sí que es cierto que a través de esa búsqueda visual creo que va a tener más o menos fácil. Son fotos que se han sacado en campañas y demás y creo que son bastante fieles a lo que te vas a encontrar. Entonces, bueno, no es una aplicación como tal, no vale con... Y a unas malas, bueno, también te digo, la gente que nos ha enviado cosas muchas veces no sabe lo que son, nos lo envían e incluso a veces nosotros ni siquiera sabemos lo que son y entonces siempre tenemos un equipo detrás que nos ayuda con las identificaciones y con las validaciones. Vale, genial. Y nada, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Que se puede o ponerla por el chat o abrir micrófono y preguntar como quiera. Vamos a dar unos segundillos. Es cierto, porque he oído, porque yo soy de Santander y tenía un primo que trabajaba ahí en algo oceanográfico que hay en Santander, hace muchos años que he ido allí. Es cierto que se están llevando o que se están trasladando desde la parte de Tarifa el Voraz, el besugo de Pinta, se están llevando allí para aclimatar allí, porque puesto que está allí casi listo, casi extinguido el Voraz, o es mentira eso. ¿Te refieres a la acuicultura? Sí, supongo que será, no sé si será para acuicultura o para reintroducción en algunos sitios, porque me hablaba el amigo este de allí que se llevaban de la parte de Tarifa trailers con 30.000 litros de agua y tal, con crías, con Voraz, el bocavero. Sí, la verdad es que ahora mismo el Voraz del estrecho en concreto también está un poco de capa caída. En este momento no está en su mejor momento tampoco. Sí que es cierto que hay estudios precisamente para aclimatación a la acuicultura, un poco para ayudar a este problema, porque, como sabes, en el Cantábrico el besugo del norte, que se le llama, como se le conocía antes, ¿no? El besugo del norte prácticamente desapareció por sobreexplotación y en el caso de Tarifa es cierto que el Voraz del estrecho, a pesar de haber tenido una regulación bastante estricta, en este momento no está en su mejor momento. Se está trabajando para conseguir aclimatarlo y conseguir, como bien dices, que poder criarlos en cautividad, pero de momento están en ello. Gracias. ¿Alguna pregunta más por aquí? Si no, pues nada, simplemente daros las gracias a las dos. La verdad que a mí personalmente me ha parecido una charla muy interesante y con ganas de saber más. Y nada, muchísimas gracias por colaborar con nosotros, por participar, por hacerlo tan ameno e interesante. Y nada, invitaros si queréis quedaros a la siguiente charla que es sobre seguimiento de micromamíferos. Va a ser en esta misma sala, lo que queráis. Y si no, pues ha sido un placer. Quería agradeceros a vosotros la iniciativa, que siempre está bien poder tomar un café con ciencia y nada, muchas gracias por contar con nosotros. Yo ahora os tengo que dejar, pero os agradezco la invitación y espero que vayan muy bien todas las jornadas. Muchísimas gracias a todos por asistir, pero sobre todo, Eva, porque te lancé el guante para que participaras y te engancharas aquí en esta red marina y ya está. Ha sido un placer volver a encontrarnos y gracias por participar. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Eva. Gracias.